¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS Vita con algo que os va a gustar mucho. Ya lo habéis visto la miniatura en el título. Hoy os traigo Diablo 1 para PC, chavales, una maravilla. Pero antes de nada, como siempre, pedirte que te suscribas, que le des un gran like a este vídeo, que a mí me ayudas de una forma totalmente gratuita. Tú no tienes que hacer nada más que darle like al vídeo y con eso ya me está ayudando más de lo que te imaginas. Así que todo lo que me esté viendo, pues su pedazo de like y nada, y activar la campanita para que te lleguen notificaciones. Pues hoy tenemos Diablo, acaba de salir, lo he visto, que acaba de salir la página VitaDB. Creo que es algún tipo de actualización, porque recuerdo, ¿vale?, algunos de vuestros mensajes de decirme en el tiempo: oye, Nano, Diablo ha salido, y nunca pues le había echado cuenta, pero lo he visto que acaba de salir hace un ratito. Digo, bueno, pues lo voy a traer. Bueno, antes de nada, como no, pues gracias a todos los que hacen este tipo de trabajo, a la página de VitaDB también, a todos los que han traído esto. Y nada, os comento un poquito, ¿vale? Para hacer funcionar el juego, pues para que todo el mundo le quede claro, lo que hay que hacer es, en mi caso ya saben, copiar y pegar, ¿vale? Pero para que le quede claro a todo el mundo cómo funciona esto, lo que hay que hacer es buscar tu copia legal, ya saben, del juego, y sacar unos archivos, crear unas carpetas y pasarlo a la PS Vita. Entonces, ustedes simplemente van a ir al primer comentario fijado, que como siempre, si no me acuerdo de ponerlo, les agradezco que me lo digan, porque a veces se me olvida ponerlo. Pongo el comentario fijado, va a haber un archivo comprimido, no sé en qué servidor lo pondré, y dentro, ¿vale?, dentro de ese archivo comprimido ustedes lo descomprimen y van a tener una carpeta llamada Data y el VPK llamado Devilution-Vita VPK. Pues nada, todo eso simplemente lo arrastran a UX0, conectan su PC Vita, ya saben, conectan su PC Vita al PC, copian y pegan, ¿vale? Si les pide sobreescribir, digan que sí, que no pasa absolutamente nada. Entonces, una vez que han copiado todo, ya está todo preparado simplemente para que vayan a VitaShell y de forma rápida, lo vamos a mostrar rápido, ¿vale? Simplemente veamos el VPK y lo instalan, ¿vale? Vamos a verlo súper rápido. Como vemos, me voy a ir a UX0. Y es que abajo del todo, abajito, ¿vale? Por aquí estoy yo encima. Ahí está, fijaros, Devilution X-Vita.vpk, ¿vale? Pues nada, ustedes lo instalan y como ya han pasado la carpeta data también, ¿vale?, simplemente inician el juego. Decirle que el juego está en inglés, seguramente algunos de ustedes nos sorprenderán y serán capaces de traer este juego traducido a español. Ojo que este juego, ¿vale?, que es este icono que tenemos por aquí al lado de Vita Media Player, yo me he buscado mi copia en español, ¿vale?, mi copia en español, pero claro, lógicamente el audio en español va en otro tipo de carpeta, no va donde deberían ir los datos del juego, entonces no sale en español, pero seguramente ustedes nos sorprendan y sean capaces de hacerlo en español, porque ya os digo que las carpetas, los archivos que hemos necesitado, pues no lleva ningún tipo de contenido en español. Entonces, si saben cómo ponerlo en español o los archivos que hay que añadir para que sirva en español, pues ustedes lo dejan en la descripción del vídeo, en los comentarios, perdón, que yo lo añadiré, ¿vale? Intentaré al menos añadir una guía. Esta versión es una que se llama Hellfire, ¿vale? Hellfire también cuando sale, ahora lo vamos a ver, porque tiene también como una especie de añadido o DLC. Yo lo traigo completo, ¿vale? Se te puede pillar en algún momento el juego, te puede dar un error y salirse del juego, no pasa nada, pues ustedes lo prueban. No sé si guarda la partida, si no guarda la partida, como vemos por ahí, Hellfire, ¿vale? El Diablo normal, el otro pues sale la intro de Diablo, la básica, que lo he probado también, pero ese se quedaba pillado. Entonces, pues aquí tenemos varios modos. Lógicamente, multijugador no va a funcionar. Podemos ver la intro, crédito y Exit Hellfire. Digamos que este es Diablo, pero se llama Hellfire. Entonces, si le damos aquí, lógicamente salimos del juego. Para entrar con el círculo, ¿vale? Con la X no, con el círculo. Y aquí tenemos, pues nada, seleccionar nuestro héroe. Vamos a darle a Catán mismo, ¿vale? Para no pararnos mucho, la dificultad. Y el tema del manejo, ¿vale? El tema del manejo es algo complicado para mí. Yo sé que ustedes me lo han pedido mucho porque hay mucha gente que ha jugado esto cuando era joven, porque el que ha jugado esto ya tiene unos añitos, no te engañes, eres ya bastante viejuno como yo. Y nada, con el joystick izquierdo pues manejamos aquí a nuestro héroe, ¿vale? Con el joystick derecho pues tenemos una especie de ratón, pantalla táctil, ¿vale? Movemos también el ratón. R1, L1, pues parece ser que me he tomado unas dos pócimas que había por ahí. Si os dais cuenta, había dos pócimas, ya no están.
ya soy superhéroe. Y aquí pues para entrar en el menú creo que había que darle una especie de menú que salían, creo que eran las crucetas, ¿vale? Esto ya ustedes, ya os digo, a mí este tipo de juegos no me gusta, jugué uno solo, el Diablo de PS4, me entretuvo un rato, pero tampoco era mucho de ir poniendo armaduras, historias, y no es mi tipo de juego, ¿vale? Pero aquí si le damos al botón Start, ¿vale? Vamos a ver qué sale aquí, vamos a darle aquí un momentito, ¿vale? Aquí, mira, ¿veis si guarda el juego? Pues sí, lo guarda. Si le damos al botón Start, vemos aquí que sale unos pequeños menús, Share, menú y Map. Entonces con las crucetas izquierdas, si le damos hacia abajo, pues abriríamos el map, ¿vale? El mapa. Y con la parte derecha, círculo, cuadrado, triángulo, etcétera, pues tenemos allí dos opciones. Pues simplemente pulsando en una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, Spells sería la X y Quest sería el cuadrado. Y aquí al ladito mía también, pues con la cruceta hacia arriba al menú, ¿veis? Que se pone y se quita, y etcétera. Ustedes simplemente, vamos a darle aquí atrás, ustedes simplemente lo prueban, chavales, porque ya os digo que este no es mi tipo de juego, nunca lo he jugado, y lo que te explique yo de esto, seguramente te lo explicaré mal porque no tengo ni idea, ¿vale? Pero vamos, ustedes lo ponen por aquí. Y nada, y si lo ponen en español, pues ya saben, lo comentan por ahí. Y nada, espero que lo disfruten, que yo sé que hay mucha gente que lo va a querer jugar de nuevo. Y si no, como curiosidad, pues ya lo tienen en la PS Vita, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Recuerda suscribirte, like, campanita, importante ese like, para que me ayude a que el vídeo lo vea más gente de forma gratuita. Tú solamente le das el like y nada más, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.